Diagnóstico de una tragedia. Una tragedia puede tener varias interpretaciones, depende en el contexto en el cual se use. Le voy a dar algunos enfoques distintos para poder entender a qué nos referimos en este momento. En el ámbito de la literatura, la tragedia es un género donde aborda historias de personajes que enfrentan algún destino adverso, alguna catástrofe en sus vidas, muchas veces marcando así su propia fatalidad o los eventos que son inevitables. Al traer un diagnóstico sobre una tragedia literaria, podríamos implicar un análisis profundo en la causa que lleva a este héroe trágico, a este héroe en caer en una tragedia. Puede ser un conflicto moral que enfrenta sus debilidades, sus errores y los factores que pueden llegar a influir al desenlace trágico que pueda tener. Puede haber una tragedia también en la vida real y si nos referimos a esta tragedia, puede ser un evento traumático en nuestras vidas. Puede ser un accidente, una catástrofe natural, la pérdida de un ser querido. Y cuando hacemos un diagnóstico exhaustivo, ¿por qué pasaron las cosas? Pueden haber factores que atribuyen, como son los errores humanos, las fallas técnicas, pueden haber decisiones políticas y las consecuencias a mediano y largo plazo pueden traer lecciones a nuestras vidas para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y muchas veces también vemos que los errores se cometen. ¿Por qué? Porque no se aprendió de los errores ya cometidos. Hay un enfoque también filosófico, psicológico, y podemos ver que la tragedia se examina como a individuos y sociedades y qué causan estos impactos en cada uno de ellos. Pueden tener un impacto colectivo o individual y la tragedia puede traer mecanismos psicológicos, sociales, donde se activan para contraponer esta tragedia. Todos sabemos lo que ha pasado en Bahía Blanca y cómo esta tragedia ha movido toda una sociedad y cómo han contribuido con ayudas, con donaciones. O sea, fue algo colectivo en el cual una tragedia movió a la compasión, movió a la oración, movió a la intercesión y así también puso en cada uno de los habitantes y más allá aún una conmoción. Y muchas veces pensar que una circunstancia como esta puede dañar no solo una familia sino también una sociedad y puede traer consecuencias no solo individuales sino también sociales. En el contexto cristiano puede tener un significado particular ya que se conecta con la comprensión teológica del sufrimiento, la providencia divina y el propósito de Dios en medio de eventos dolorosos y catastróficos. Aquí hay varios enfoques que podríamos llegar a analizar. Uno de ellos es el problema del mal y el sufrimiento. Y cuando muchos de nosotros hemos compartido nuestra fe, hemos querido hablar a un amigo o un familiar querido, siempre vino esta pregunta: ¿cómo un Dios amoroso y todopoderoso permite tanto mal y sufrimiento en el mundo? ¿Alguna vez le preguntaron eso? Este problema teológico, también conocido como toisea, significa que traer a la existencia de la humanidad tanto el mal y la bondad de Dios se contraponen. Y un diagnóstico podría implicar una reflexión profunda. ¿Por qué permite Dios que sucedan estas tragedias?
¿Qué papel juega el libre albedrío del ser humano y la caída en el pecado, en la existencia de este mundo y mucho sufrimiento? Algunas respuestas comunes que podemos compartir son la prueba de fe, que muchas veces las tragedias se ven como pruebas que fortalecen la fe y necesariamente muchas veces necesitamos de esas pruebas para poder acercarnos a Dios. Muchas veces, si no pasamos por situaciones adversas, nos olvidamos que tenemos un Dios sanador, que tenemos un Dios proveedor, que tenemos un Dios de misericordia y de amor. ¿Por qué? Porque el ser humano da en muchas circunstancias de la vida ese manotazo de ahogado. Busca al Señor en última instancia. Cuando ya no puede más con la enfermedad, cuando ya no puede más con la economía, cuando ya no puede más con sus relaciones familiares. Es ahí donde se acuerda de Dios. Y es en que nosotros muchas veces necesitamos pasar por adversidades para que reconozcamos que tenemos un Dios todopoderoso. También existen las consecuencias del pecado, que se puede ver a la tragedia como una consecuencia de la realidad del pecado, en la cual desde la caída de Adán y Eva se ve, y no como un castigo directo, sino como parte de un mundo dañado. Hay un propósito redentor desde esta perspectiva también. Dios puede usar el dolor y la tragedia para traer bien, incluso si no nos damos cuenta en el momento que estamos atravesando. El misterio de la providencia divina. Los cristianos creemos en la providencia de Dios. ¿Creemos en que Dios nos provee? ¿Creemos en que Dios nos provee? Él tiene el control y propósito sobre todo lo que sucede en el mundo. Muchas veces, en nuestra vida diaria, cuando nos pasan cosas adversas, decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? En medio de las tragedias. Y podemos traer un diagnóstico a una tragedia, reconociendo el papel de Dios aún en el medio del caos y el sufrimiento. Aunque no siempre se puede entender el porqué de una tragedia, los cristianos nos apoyamos en la idea de que Dios tiene un plan que puede llegar a trascender inclusive nuestro entendimiento. Muchas veces no lo comprendemos. Muchas veces nos comprendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Por qué le sucede eso a nuestra familia? ¿Por qué perdimos un trabajo? ¿Por qué se nos enfermó un ser querido? ¿Por qué perdimos un ser querido? Ahora bien, muchas veces hemos escuchado este ejemplo clásico que le voy a dar. Y es Job, la historia de Job. Job perdió su familia, perdió sus bienes, sus posesiones, perdió muchas cosas, hasta que se reconcilió con la idea de que Dios es soberano y tiene un propósito mayor, incluso si él no lo podía llegar a entender. Y muchas veces nosotros, ¿cómo estamos cuando nos pasan las cosas? Somos, ¿cómo decirlo? Muchas veces nenes que a la primera que nos pasa algo nos olvidamos de este Dios poderoso y de este Dios que suple nuestras necesidades. Y Dios trae en muchas ocasiones a nuestra memoria también el sufrimiento de Cristo. En la teología cristiana se pone ese énfasis en que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, porque Él lo experimentó en la persona de Jesucristo. La crucifixión de Jesús es vista como el máximo ejemplo de sufrimiento injusto y al mismo tiempo el medio por el cual Dios trajo la redención al mundo. Un diagnóstico de esta tragedia puede significar en la meditación de lo que sufrió Jesucristo, en lo que pasó Jesucristo,
para que nosotros hoy podamos gozar de ese amor, de esa misericordia, y en un momento de crisis, de un momento de aflicción, ir en oración y tener esa respuesta de un Padre Todopoderoso. ¿Qué sufrió Jesucristo? De la manera que lo sufrió. Y si nos ponemos a pensar en la magnitud de su dolor, en la magnitud de su entrega, en la magnitud de su amor, inclusive hasta la obediencia. ¿Qué nos dice esto? Que aún en medio de la tragedia hay esperanza, porque Jesús venció a la muerte y prometió un futuro sin sufrimiento ni lágrimas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay una respuesta cristiana, hay una respuesta de cada uno de nosotros debemos tener y reflexionar ante la tragedia. En lugar de ver el sufrimiento solo como algo que hay que soportar pasivamente, muchos cristianos debemos estar llamados a actuar con compasión, consuelo y justicia. Aquí está el mandamiento de amar al prójimo. Se ve como una respuesta activa al sufrimiento. Esto puede incluir consolar a los afligidos, brindar un apoyo espiritual, un apoyo emocional a los que sufren, actuar con justicia, enfrentar las causas estructurales del sufrimiento, como ser la pobreza, la opresión o la injusticia, y orar siempre buscando la guía y la intervención divina ante cada una de las situaciones adversas. Hay una esperanza en la vida eterna. Finalmente, el contexto cristiano, el análisis de una tragedia se realiza a menudo a la luz de la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Los cristianos creemos que este mundo es un peregrinar, es algo temporal, y que la vida después de la muerte junto a Dios ofrece una existencia sin dolor ni tragedias. Esta perspectiva ofrece consuelo en medio de las tragedias terrenales, con la esperanza de una restauración futura en la cual no habrá más sufrimiento. Desde esta perspectiva consideramos que la tragedia tiene causas humanas o naturales, sino también una profunda reflexión sobre el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Aunque las tragedias traigan dolor a nuestras vidas, también son vistas como para profundizar nuestra fe. Y ahí es donde nos damos cuenta dónde estamos parados. Si necesitamos más fe, si necesitamos más esperanza, y cómo es nuestra respuesta ante una situación adversa. Hay un relato en el Evangelio según Mateo, el capítulo 25, los versículos 1 al 13, donde está el relato de las 10 vírgenes, donde tiene una conexión con este tema de tragedia y preparación espiritual, y puede servir como una comparación significativa para analizar la tragedia desde una perspectiva cristiana. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús describe a 5 vírgenes prudentes y a 5 insensatas. Mientras esperaban al novio, a las 5 prudentes que tenían aceite, se retrasa un poco el novio, Jesucristo, lo podemos ver ejemplificado, y las prudentes que tenían aceite lo esperan, ¿sí? Hasta que lleguen. A las insensatas no llevaron aceite consigo, entonces salen a buscar desesperadamente. Cuando éstas salen a buscar, llega el novio junto a las vírgenes prudentes, entran a las fiestas, entran a las bodas. La parábola concluye en el capítulo 25, el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora.
Vemos una comparación con una tragedia cristiana. La preparación para lo inevitable. Al igual que la parábola de las 10 vírgenes, las tragedias a menudo se presentan de una manera inesperada en nuestras vidas. Demuestra, como le decía antes, la preparación tanto espiritual como emocional. Las 5 vírgenes prudentes simbolizan a aquellos que se preparan adecuadamente, tienen una vida de comunión con Dios, tienen una vida de adoración, tienen una relación activa. Por eso, muchas veces decimos que el cristianismo no es una religión, es una relación. O sea, cuando hablamos de las 5 vírgenes prudentes, hablamos de una relación con Dios. Y las vírgenes insensatas no estaban preparadas y cuando llega el momento de la prueba, son sorprendidas y no están listas para enfrentar la adversidad. Cada uno de nosotros vivimos circunstancias adversas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Y cada uno de nosotros debemos estar preparados para esas situaciones, para que cuando vengan las pruebas y dificultades, nos hallemos con fe, nos hallemos con aceite en la lámpara, como quien dice. La importancia de estar preparado en todo momento, en toda circunstancia. La vigilancia espiritual en tiempos de incertidumbres. Vivimos tiempos en los cuales no estamos seguros. No estamos seguros de la sociedad en la que vivimos. No estamos seguros en salir a la calle porque nos puede pasar algo. No estamos seguros ni siquiera en la salud porque nos podemos enfermar. Y en los altibajos que tiene la economía, ni siquiera en nuestros trabajos estamos seguros. Entonces, cabe traer a reflexión, ¿cómo estamos preparados? Yo, hace mucho tiempo atrás, trabajaba en una empresa. Era encargado de una sucursal. Y siempre se disputaba como si se ganaba bien, se ganaba mal. Y bueno, íbamos para adelante hasta que llegamos a un acuerdo con la patronal y nos dicen, bueno, van a ganar así, así, así. Se le conforma todo con premios y bueno, llegamos a un muy buen sueldo, por decirlo así. ¿Qué pasó? Cuando viene la autosuficiencia a nuestras vidas, y en aquel entonces yo le digo a mi esposa, ahora sí, vamos a hacer esto, nos programamos, nos dibujamos todo, los esquemas, nos vamos a cambiar de casa, vamos a cambiar de coche. Cuando todo pinta color de rosas, cuando me creo autosuficiente, me quedo sin trabajo. Y es ahí donde en un transcurso de 5 o 6 meses sin trabajo, Dios me enseña que Él es mi proveedor. Y hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Situaciones difíciles teníamos hijos. Entonces, en ese transcurso, vemos con mi esposa que Él es nuestro proveedor. En ese tiempo aprendíamos que no dependíamos de nuestras capacidades, que dependíamos de un Dios todopoderoso. En ese tiempo aprendíamos que si había alguien enfermo, había que doblar las rodillas y había que orar. En ese tiempo aprendimos que inclusive de donde menos esperábamos podía venir la ayuda. ¿Por qué? Porque Él era nuestro proveedor. Y cuando aprendimos todo eso, también nos enseñó a ser humildes, a saber depender de Él en todo tiempo. No era soberbio. Tenía las cosas como cada uno de nosotros, ¿sí? Pero si no pasaba por esa adversidad, por esa circunstancia, por esa prueba, no iba a tener esa experiencia de depender de Dios de una manera en la cual antes no la tenía. Y así es cada experiencia que cada uno de nosotros vivimos. Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas. Como le decía antes, quizás es para que nos acerquemos más a Dios.
Quizás que lo reconozcamos como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como el Dios Todopoderoso, que en teoría todos lo sabemos. Podemos dar cátedra, inclusive, de teología, pero si no lo vivimos, no lo sentimos, no lo palpamos en nuestras vidas, ¿qué dice la palabra? Son palabras huecas de humana sabiduría. Tener una relación con Dios y estar dispuestos a que Él moldee nuestro carácter, es ahí donde vamos a tener esa guía del Espíritu Santo. Es ahí donde el Señor empezará a recordarnos sus palabras en los momentos difíciles, a llenarnos cuando estamos vacíos. ¿Por qué digo vacíos? Cuando nos sentimos que todo a nuestro alrededor colapsa, cuando nos sentimos desprotegidos, nos sentimos tristes. Y en muchas oportunidades, aunque estemos rodeados de personas y seres queridos, nos podemos llegar a sentir solos. Es ahí donde Dios nos llena. Es ahí donde Dios nos demuestra que es nuestro Padre, nos demuestra su amor, su misericordia. La tragedia revela la importancia de una fe continua, que es como el aceite en la parábola. Sostiene a las personas en tiempos de crisis. Las personas que no cultivan una fe y una relación con Dios podrían encontrarse espiritualmente desarmados, desamparados, cuando viene una tragedia, cuando viene una crisis. Hay consecuencias espirituales en la negligencia. Las vírgenes insensatas enfrentan las consecuencias de su negligencia espiritual. Quedan fuera del banquete de las bodas. Esta exclusión puede simbolizar el dolor que puede enfrentar una persona cuando no tiene una relación con Dios, cuando no busca a Dios, cuando no tiene una comunión con Dios y viene una crisis a su vida, una circunstancia adversa, una tragedia. Es carente de una relación con Dios. En tiempos de tragedia, los cristianos que han cultivado una vida espiritual sólida suelen encontrar en su fe un refugio, una fuente de esperanza, una fuente de consuelo. Muchas veces las cosas no se dan como querremos, pero sabemos que tenemos un Padre que nos ama y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. El llamado a la misericordia, a la acción en los tiempos de crisis, nos demuestra que aunque las vírgenes prudentes podían haber compartido su aceite con las insensatas, en una tragedia, aunque cada persona debe tener su propia fe, los cristianos también somos llamados a tener misericordia, tener compasión, orar, interceder como parte y respuesta del sufrimiento de muchos. Y el amor al prójimo, consolando a los afligidos, ayudando a los que han perdido todo y ofreciendo esperanza a los desamparados. También hay una esperanza escatológica. Finalmente, la parábola de las vírgenes tiene una fuerte carga escatológica, es decir, que está relacionada con el fin de los tiempos. Una tragedia cristiana no solo se enfoca en las causas y el dolor presente, sino también en la promesa de una futura redención y restauración. En resumen, las tragedias no son el final de la historia para los cristianos, son momentos en que, aunque dolorosos, se ven con los ojos puestos en una esperanza futura, en la plenitud de una vida con Dios. La parábola de las 10 vírgenes enseña la importancia de estar preparados espiritualmente, vigilantes y listos para lo inesperado. Los cristianos están llamados a cultivar una constante relación con Dios, a mantener una fe viva, una fe activa y estar preparados para enfrentar las dificultades y tragedias de la vida con la confianza de que Dios tiene un propósito mayor, aún si no lo podemos llegar a comprender en el momento que estamos atravesando.
el tema de la preparación y la vigilancia está la respuesta, el sufrimiento o la crisis recurrente en varias historias de la Biblia. En muchos lugares de la palabra del Señor podemos ver que está el sufrimiento, está la crisis, y podemos ver reflejado también cómo actúa en la parábola de las 10 vírgenes. El arca de Noé, la historia de Génesis 6 al 9. Dios les ordena construir un arca a Noé. ¿Por qué? Porque iba a haber un diluvio que iba a destruirse la tierra. Noé, siendo justo y obediente, no veía que iba a llover. Pero así igual construyó el arca. Y a pesar de la incredulidad de las personas a su alrededor, un día llega el diluvio, Noé con los suyos entra al arca, se salva y los demás perecen. Hubo una preparación anticipada antes de la llegada del diluvio. Noé fue obediente. Y cuando el diluvio ocurría, los que estaban afuera y recién creyeron en las palabras de Noé. Esta es la importancia de estar siempre preparados. Es la importancia de ser atentos a la voz de Dios, obedientes a la palabra de Dios. Y tiene consecuencia como las 10 vírgenes también la padecieron. Quedaron afuera los que no creían, los que no fueron prudentes, los que no escucharon las advertencias y fueron destituidos igual que las vírgenes. Fe en medio de la incredulidad. Así como Noé construyó el arca en un contexto de incredulidad, también las vírgenes insensatas no creyeron necesario llevar un aceite extra. Ambas historias enseñan que la fe y la preparación son esenciales, incluso cuando los otros no lo ven así. Hay otra historia de José en Egipto. José, después de interpretar los sueños del faraón, de los 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, tuvo esa preparación. Primero, trajo esos 7 años de abundancia y es ahí donde él administra sabiamente, almacena grano para el tiempo de escasez. Cuando viene la hambruna, estaban preparados. Había una provisión y una preparación. Está la importancia de prepararse durante los tiempos buenos para enfrentar los tiempos de crisis. Hay que prever y actuar con sabiduría, sabiendo que las dificultades, las pruebas, las luchas llegan de una manera inesperada. También está la historia de las 10 plagas de Egipto y la Pascua, Éxodo del 7 al 12. Dios envía 10 plagas sobre Egipto como juicio por la opresión a los israelitas. La última plaga, la muerte de los primogénitos, es anunciada con instrucciones específicas para el pueblo. Debían matar un cordero y pintar los dinteles de la puerta. La salvación depende de estar preparados y ser obedientes. La parábola y la historia del Éxodo muestran una combinación de misericordia y de juicio, dependiendo de la respuesta del pueblo ante las advertencias divinas. Está la parábola de los talentos. Esta parábola donde un hombre confía su dinero a 3 siervos mientras se va de viaje. 2 de ellos invierten el dinero y lo multiplican, mientras que el tercero lo entierra por miedo a perderlo. Cuando vuelve el amo, elogia a los 2 primeros y castiga al tercero por su negligencia y falta de acción. Hay una responsabilidad personal, ¿sí? Dios nos confía a cada uno de nosotros algo especial. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Ambas parábolas terminan con una separación entre los que fueron diligentes y los que no lo fueron. Las decisiones del presente tienen consecuencias también en el futuro. Está el sermón del monte y la casa sobre la roca.
Jesús enseña que aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica son como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Cuando vienen las tormentas, las dificultades, esta casa se mantiene firme. Sin embargo, aquellos que escuchan su palabra y no la ponen en práctica son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cuando llegan las tormentas, las pruebas, las dificultades, su casa se derrumba. Hay una preparación para la adversidad y es donde todos debemos estar preparados y ser atentos a las enseñanzas que tenemos de nuestro Padre Celestial, a las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, a fundamentar nuestra fe sobre la roca para que cuando pasen esas pruebas, lleguen esas adversidades, nos podamos mantener firmes. La preparación espiritual y moral permiten a los cristianos resistir las pruebas y resistir las dificultades. Todas esas historias bíblicas refuerzan la importancia de estar preparados y vigilantes y ser obedientes a la voluntad de Dios. La parábola de las 10 vírgenes, junto con estos relatos, enseñan que la preparación espiritual es clave para enfrentar las pruebas de la vida y estar listos cuando las adversidades lleguen. Preparados para Dios en tiempos de crisis y adversidad. Tenemos que estar en todo momento en comunión con el Señor. Muchas veces en la vida que llevamos, en la vida diaria que tenemos, es difícil porque vivimos acelerados, como quien dice. Nos levantamos, vamos a trabajar, algunos vuelven a almorzar, otros vuelven a la noche. Y el tiempo del Señor, y el tiempo de oración, y buscar de su presencia. Muchas veces en el transcurso del día, Dios nos bendice, porque su misericordia es grande, y se renueva todas las mañanas para con nosotros. Pero nuestra insensibilidad espiritual, muchas veces no nos damos cuenta que es un Dios amoroso. Pero sí, muchas veces podemos llegar a tener nuestras convicciones en lo que yo puedo hacer, en lo que cada uno puede hacer, en las capacidades intelectuales que cada uno podemos llegar a tener, y no un Dios que nos abre puertas, que nos bendice. Muchas veces nos cuesta reconocer esa providencia divina. ¿Por qué? Porque nos falta más de la intimidad con Él. Y es eso lo que el relato de esta palabra nos trae en esta hora. Es buscar más de su presencia, buscar más de esa relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, en un mundo donde las dificultades las tenemos todos los días, donde las adversidades y las pruebas tenemos todos los días. Ahora, ¿qué es lo que me lo va a mantener firme, como lo relataba anteriormente? Es la comunión con nuestro Padre Celestial. La vida reflejada de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. ¿Dónde se va a ver? En los tiempos difíciles, en las situaciones límites. Cuando aflore lo que hay en nuestro interior. Cuando una de las virtudes, que es el dominio propio, no se vea como una virtud. Ahí se va a ver ejemplificado dónde estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe. En situaciones límites se verá de qué estamos hechos, como dicen algunos. Debemos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios, para que en medio de las dificultades no perdamos la esperanza ni tampoco la dirección.